y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Repasando un poquito lo que vimos, en nuestra primera presentación vimos la última gran batalla, el Armagedón. Los dos ejércitos, el ejército del dragón y el ejército del cordero. Y vimos cómo va a finalizar esa batalla, la última gran batalla que se pelee en esta tierra. Anoche vimos cuáles son tres poderes que se unifican, hacen una coalición. Según Apocalipsis, capítulo 16 y versículo 13, son el dragón, la bestia y el falso profeta. Y esos tres se unifican, se unen para formar la última coalición, es decir, el último intento de Satanás por lograr el dominio completo del planeta Tierra. Y entonces vimos también que uno de esos poderes, el dragón, que originalmente representa a Satanás, pero Satanás dirige y manipula y gobierna a través de los reinos de esta tierra que él tiene bajo su control. Por eso aprendimos anoche que el dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Hoy vamos a ver sobre la segunda entidad, que se llama la bestia. Recuerden que es el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón representa los poderes políticos del mundo, los reyes, los presidentes de las naciones, los dirigentes políticos del mundo que, manipulados por la religión falsa, persiguen al pueblo de Dios. Y a lo largo de todos los siglos, Satanás ha intentado lograr el dominio completo del planeta Tierra a través de esos poderes políticos. Hoy vamos a ver lo representado por la bestia, que es la unión de la política y la religión. Y mañana veremos el tercer gran enemigo del pueblo de Dios, que es el falso profeta. Está bien. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16. Apocalipsis, capítulo 16. Sí. Quisiera saber si alguno de ustedes no tiene un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Y les vamos a pedir, allá a la entrada hay una hermana que cada noche vi que tenían las Biblias para poderles entregar, para que todos puedan seguir su lectura a través de la Biblia. Yo sé que ustedes vienen a la iglesia con su espada, pero si alguno, por cualquier razón, se le quedó su espada en casa, pues les vamos a proporcionar una para que ustedes puedan continuar la lectura. Apocalipsis capítulo 16, dice el versículo 13. Y antes de leer la palabra de Dios, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo.
Los que puedan acompañarme, vamos a arrodillarnos. Si no pueden arrodillarse, inclinen su rostro donde están. Amantísimo Padre y Dios nuestro, a través de los méritos de Jesucristo, tu Hijo, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestro medio. Que seas tú quien nos hables a través de tu palabra y que las profecías que se escribieron hace tantos siglos atrás y hoy están en pleno desarrollo y cumplimiento, impresionen nuestra mente y nos lleven a tomar decisiones de prepararnos para poder subsistir este último gran ataque de Satanás que baja como león rugiente, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero tu palabra dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio de la palabra. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra, a entenderla y a ponerla por obra en nuestra vida. Tú conoces las necesidades de cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos que seas propicio, que escuches el clamor de cada alma y respondas a la oración según la infinita misericordia que tú tienes, pero también tu grande sabiduría para darnos lo que tú sabes que es lo mejor. Me encomiendo en tus manos y te pido, Señor, que me uses como tu instrumento en esta hora. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Muy bien, Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y el versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hoy vamos a ver qué es la bestia. La bestia, que aparece descrita aquí en Apocalipsis 16, versículo 13, se está haciendo referencia a la bestia de la cual se viene hablando desde el capítulo 13, 14, 15 y 16. Y por eso en el 16 hace referencia a esa bestia. Ahora, en la Biblia hay mención de muchas bestias. Y aunque nos espante un poquito hablar de bestias, bestia es un símbolo que usa la palabra de Dios. Una bestia representa un poder político. Así como el dragón, que tiene 7 cabezas, utiliza los poderes políticos, los gobiernos para dominar, también esos gobiernos están representados por la bestia, pero hay una diferencia. La bestia de Apocalipsis 16, la que acabamos de leer, es un poder político que aparece en escena después de que ya han pasado las primeras 4 bestias
de Daniel en el capítulo 7. Y vamos a leerlo directamente. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. Esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Noten que la bestia tiene sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Lo primero que menciona aquí de la bestia es que sube del mar. Según Apocalipsis 17, versículo 15, dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que el agua, el mar, representa pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas. Por lo tanto, esta bestia de la cual vamos a estudiar en esta noche surge en medio de un conglomerado de naciones, de pueblos, de lenguas, en un lugar altamente habitado, donde hay muchas naciones, donde hay muchas lenguas. En contraste con esto, hay otra bestia, de la cual vamos a hablar mañana, que sube de la tierra. Versículo, Apocalipsis capítulo 13 y versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Así que aquí en Apocalipsis 13 aparecen 2 bestias, una que sube del mar y la otra que sube de la tierra. Todas las bestias mencionadas anteriores en la Biblia, todas, y son 4 en total, suben del mar. Eso lo pueden leer ustedes en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 dice el versículo 1, versículo 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Así que las 4 bestias diferentes la una de la otra suben del mar. Y ustedes recuerdan cuáles son esas 4 bestias. La primera se parece a un león. La segunda, no, esa es la tercera. La primera, versículo 4, era como león. Versículo 5, la segunda bestia semejante a un oso. Versículo 6, luego la tercera bestia semejante a un leopardo. Es así. Y luego, versículo 7, la cuarta bestia que subía del mar, espantosa, terrible, en gran manera fuerte,
que tenía dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y las sobras las pisoteaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora vean el orden. Primero un león, luego un oso, luego un leopardo y luego una bestia espantosa con 10 cuernos. Como nosotros conocemos la interpretación de Daniel capítulo 7, no me voy a detener mucho allí. Ya mencionamos que en el libro de Daniel aparecen 4 bestias y son sucesivas la una a la otra. Es decir, primero viene una y luego se levanta la otra. Para que surja la otra bestia, primero tiene que desaparecer la que está en el poder. Es decir, por eso digo que son sucesivas y no simultáneas. Es decir, no son 4 naciones que están gobernando el mundo, sino que es una, y luego de esa viene una segunda, y luego viene una tercera, y luego viene una cuarta. Recuerden el orden: león, oso, leopardo y bestia de 10 cuernos. Ahora, si volvemos a Apocalipsis 13, y antes de leer Apocalipsis 13, vamos a recordar lo que representan esas 4 bestias. La primera, el león con alas, 2 alas como de águila, representa el intento de Satanás de dominar el mundo a través del primer gobierno mundial que se levantó en la tierra, cuya aspiración era controlar todo el mundo. Y ese imperio se llamó el Imperio de Babilonia. Babilonia fue el primer imperio que buscó la supremacía del mundo entero. Es más, las 2 alas de águila del león representan la rapidez. Las alas representan rapidez, la rapidez con que el gobierno o el imperio o el ejército de Babilonia dominó el mundo conocido en aquel entonces. En 25 años, el hijo de Nabonido, el fundador de la Nueva Babilonia, tenía un hijo que se llamó Nabucodonosor, el rey más famoso de la antigüedad. Hasta el día de hoy, nunca se ha levantado otro rey tan famoso como él. Todavía en las excavaciones arqueológicas de la antigua Babilonia se encuentra el nombre de Nabucodonosor impreso en los monumentos de piedra y en cada ladrillo de la ciudad que él edificó, los moldes de los ladrillos, porque no edificaban con piedras, sino con ladrillos. Ladrillos es con barro y eso se pone al horno para hacerlo duro, pero en cada molde donde se echaba el barro derretido y luego se lo secaba y se lo calentaba, el molde traía el nombre de Nabucodonosor, es decir, millones de ladrillos con su nombre. Edificó la ciudad más impresionante de la antigüedad. Yo no voy a detenerme en hablar de todos ellos, aunque muchos o todos ellos son impresionantes, pero el rey Nabucodonosor fue conquistando una nación tras otra, tras otra, tras otra, y en 25 años dominó 120
naciones, las puso bajo su control. 120 naciones. En aquel entonces, el continente americano no existía. Hoy en día el mundo tiene alrededor de 200 naciones, un poquito más, contando las islas-naciones que hay hoy en día. Pero alrededor de 200 naciones hay en el mundo. Pero en aquella época no estamos contando todo el continente americano, ni tampoco todo lo que es Oceanía, lo que es Australia y las islas del Pacífico y todo lo demás. Eso no era conocido en aquel entonces. Solamente se conocía 3 continentes: el continente europeo, el continente asiático y el continente africano. Y Nabucodonosor logró dominar todo Asia y parte del continente africano. Después de él, ese es el león, se levanta el oso, y el oso representa el imperio medo-persa. Y el imperio medo-persa absorbe o domina lo que era el imperio babilónico, porque dominó a Babilonia, y las 120 naciones que estaban bajo su control pasaron ahora bajo el control de Medo-Persia. Solo que Medo-Persia aumentó su territorio a 127 naciones. El tercer imperio mundial, recuerden que está representado por un oso, el segundo. El tercer imperio mundial se llamó Grecia. Y también tuvo un gran conquistador, tan famoso como Nabucodonosor. Solo que ese conquistador, muy famoso en la historia, que se llamó Alejandro el Grande o Alejandro Magno, murió muy joven, de 33 años de edad. No como Nabucodonosor, que gobernó más de 70 años hasta llegar a viejo. Y él no pudo construir un imperio y consolidarlo, lo dominó. Y mucho más que lo que había sido Babilonia y Medo-Persia. Grecia dominó toda Europa. Y dominó toda Asia y dominó África. 164 naciones. Recuerden, Babilonia 120, Medo-Persia 127, y ahora Grecia 164 naciones. Y las 4 alas que tenía el leopardo representan el doble de rapidez. Y efectivamente, a Nabucodonosor le tomó 25 años dominar la tierra conocida de aquel entonces, pero a Alejandro Magno le tomó justo la mitad del tiempo. En 12 años y medio dominó 164 naciones. Sin embargo, no pudo consolidar su gobierno y su imperio. Aunque la influencia del imperio griego se siente hasta el día de hoy, el mundo entero fue no solo dominado, pero también la influencia del imperio griego se nota hasta hoy. Y no es mi propósito en esta noche explicarles cómo el imperio griego hasta el día de hoy, pero si ustedes se fijan en las ciencias, en las artes, todavía en las lenguas, el griego es la base para todo lo que son las ciencias. Todas las plantas, todos los animales, todas las taxonomías vienen del idioma griego, incluso los nombres de las ciencias, de cada ciencia exacta, todo eso viene del griego.
pero también la manera como está dividido el estudio en artes, en historia, en ciencia. Todo eso viene de los griegos hasta el día de hoy. El cuarto imperio, Roma, que era la bestia de 10 cuernos. Les decía que Alejandro Magno no consolidó su imperio y por eso el leopardo tiene 4 cabezas. Porque su imperio se dividió en 4 partes. Recuerden que esto Dios se lo reveló a Daniel mucho tiempo antes de que sucediera, siglos antes. Él le describió lo que vendría en la historia de la humanidad. Y el profeta Daniel justamente explicó que las 4 cabezas del leopardo representaban que el reino sería dividido en 4. Y así efectivamente fue. Luego el Imperio Romano toma el mundo de aquel entonces, pero se extiende aún más. 180 naciones. Prácticamente, si hubieran conocido la existencia de América, quizás la hubieran conquistado también. Pero conquistaron todo lo que se podía conquistar en aquella época, el Imperio Romano. Y fue el que más años duró. Duró más de 700 años en el control del mundo. Desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Es decir, que Cristo nació durante el período en que estaban gobernando los romanos el mundo. Y justamente toda la historia del Nuevo Testamento son los romanos, los que están, los césares romanos. Y la Biblia nos dice que Jesús nació en época de el emperador Augusto César y murió bajo el imperio de Tiberio César. O sea, los 2 emperadores del Imperio Romano que gobernaron durante el periodo que se extendió la vida de nuestro Señor Jesucristo. El cuarto imperio fue no solamente largo, pero muy, muy duro. Dominó al mundo por el poderío militar, mientras que los griegos dominaron al mundo más pacíficamente después de que murió Alejandro Magno, que fue el gran conquistador. El imperio griego dominó al mundo por la educación. Los griegos hicieron obligatoria la educación primaria y secundaria en todas las naciones que habían conquistado. Y recuerden que eran más de 160 naciones. Impusieron el idioma griego como el idioma oficial de la educación. Y en todas las ciudades principales del Imperio griego establecieron escuelas. No solamente escuelas primarias y secundarias y universidades, pero también le daban mucha importancia al deporte. Y hasta el día de hoy, imagínense, estamos hablando miles de años que han pasado, todavía las Olimpiadas que se celebran vienen de la época de los griegos, que celebraban las Olimpiadas, que es los deportes, ¿verdad? El Imperio Romano, la bestia, tiene 10 cuernos. Y el Imperio Romano también se va a dividir en 10 poderes, en 10 naciones, 10 reyes, como le llama la Biblia. Todo esto es de introducción para que entendamos ahora la bestia de Apocalipsis 13. Y ahora sí entramos con la bestia de Apocalipsis 13 en forma directa. Dice:
Versículo 1, ya vimos que sale del mar. El mar representa ese lugar donde está la conglomeración de naciones y pueblos y lenguas, el mundo antiguo. Es decir, el mundo del otro lado del mar. Mientras que la bestia que sube de la tierra representa no la conglomeración de naciones, sino un lugar prácticamente donde no había muchas naciones y pueblos y lenguas. Un continente deshabitado. Y mañana vamos a ver que representa los Estados Unidos de Norteamérica en profecía. ¿Ok? Entonces, no sé si ustedes ya pueden proyectar. Ok. Entonces, en Apocalipsis 13, todavía la bestia que sube del mar. Versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Pero fíjense las características de esta bestia. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas. Las diademas representan coronas y son los que están en el control o en el poder. Cuando esta bestia surge del mar, es durante el periodo de los 10 cuernos, y los que tienen las coronas son los 10 cuernos. Es decir, esta bestia la tenemos que buscar en medio del gobierno de los 10 cuernos, porque ellos son los que tienen las diademas. Mientras que lo que vimos ayer, recuerden, el dragón tiene 7 cabezas, pero las 7 cabezas son las que tienen las coronas. Léanlo otra vez. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 3. Apareció una señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Ok? ¿Dónde están entonces las coronas? Sobre las 7 cabezas. Es decir, los que están en el control del gobierno del mundo son las naciones que acabamos de mencionar. El dragón dominando al mundo a través de las 7 cabezas. Pero ahora la bestia que sube del mar, las coronas están sobre los cuernos. Si tomamos en cuenta lo que acabamos de repasar en Daniel capítulo 7, encontramos algo muy interesante. Apocalipsis ahora, capítulo 13 y versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. ¿Se acuerdan que yo les dije que recuerden el orden en que aparecían las bestias en Daniel 7? La primera era un león, la segunda era un oso, la tercera era un leopardo y la cuarta era una bestia con 10 cuernos. Pero ahora el orden está invertido en esta bestia. En primer lugar, la bestia dice que tiene 10 cuernos. ¿Ok? La bestia tiene 10 cuernos.
Es decir, y sobre los cuernos están las diademas. Es decir, el surgimiento del mar de esta bestia, primero lo tenemos que buscar en el viejo mundo, de donde salieron las otras bestias. Europa, Asia, esa zona de lo que nosotros le llamamos el mundo antiguo o el viejo continente. Y aquí América es el nuevo mundo o el nuevo continente. Eso está en la otra bestia que aparece en el versículo 11 en adelante, la que sube de la tierra, pero eso es para mañana. Pero hoy estamos viendo el surgimiento de este poder político que ya vamos a ver que es también religioso, político religioso, y esta bestia sale en el viejo mundo, pero sale entre medio de los 10 cuernos, porque dice que la bestia tiene 10 cuernos y sobre sus cuernos están las 10 diademas. ¿Dónde vamos a buscar el surgimiento de esta bestia? En el viejo mundo y en el momento en que los 10 cuernos están gobernando, porque tienen las 10 diademas. Fíjense que la Biblia es muy específica para ayudarnos a identificar, bien exacta. Las diademas están sobre los 10 cuernos. Ahora, vean el orden. La bestia tiene 10 cuernos, pero tiene cuerpo de leopardo, tiene patas de oso. La bestia era semejante a un leopardo, pero las patas o pies como de oso y la boca como boca de león. Ahora, si notaron, está totalmente a la inversa del orden. Era león, oso, leopardo y 10 cuernos. Pero ahora es 10 cuernos, leopardo, oso y león. ¿Por qué? Porque cuando esta bestia surge del mar, es el momento en que están en control los 10 cuernos. Es más, para surgir este poder, va a echar abajo 3 cuernos de los primeros. Les va a arrancar 3 coronas para surgir esta bestia. En ese momento en que los cuernos están en dominio, surge la bestia del mar. Pero dice que tiene las características que ha heredado de las bestias anteriores. Tiene cuerpo como de leopardo. Tiene patas como de oso y boca como de león. Estas bestias anteriores tenían ciertas características muy peculiares. Recuerden que anoche vimos que para ser bestia tiene que estar unido el poder político con el poder religioso. Tienen que unirse en ambas los dos poderes. Tanto en el rey de Babilonia, como en el emperador de Medo-Persia, como en Grecia, como en Roma, en los emperadores romanos, está unido la política con la religión. De Babilonia, esta bestia que sube ahora del mar durante el periodo en que la Europa está dividida, después de la caída del Imperio Romano en los 10 cuernos, pero hereda las características de las bestias anteriores. Fíjense, de el cuerpo de leopardo que tiene, el leopardo representa Grecia. De Grecia hereda la filosofía griega, la manera de ver las cosas desde el punto de vista de griego, y la religión de los griegos es heredada
junto con la religión de los romanos. Los griegos y los romanos tenían los mismos dioses, solo que con nombres distintos por el idioma. Una de las cosas más interesantes que se hereda del Imperio Romano, y de una vez definamos cuál es la bestia que sube de en medio del mar, en medio de los 10 cuernos, y que esa bestia tiene las características de las bestias anteriores. Vamos a leer otras características más para poder identificar bien quién es esta bestia. Si podemos usar la presentación, la vamos a usar, y si no, pues voy a seguir adelante, porque ya no me quiero detener más. Yo sé que no tuvimos todo lo necesario para presentarla. Dice el versículo 1 del capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Ok? Noten esta otra característica. Tiene un nombre blasfemo. ¿Ok? ¿Qué significa blasfemia? Sí. La palabra de Dios nos identifica lo que significa blasfemia. En el libro de Juan, en el capítulo 10, los judíos, los dirigentes judíos, acusaron a Cristo de ser blasfemo y lo quisieron matar por blasfemo. Dice Juan capítulo 10 y versículo 30, que Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que blasfemia es que un hombre, siendo hombre, se haga igual ¿a quién? A Dios. Les pregunto a ustedes, ¿era Cristo blasfemo? No. ¿Por qué no era blasfemo? Porque él era Dios. Pero cualquier hombre que quiera tomar el lugar de Dios y hacerse como si fuera Dios, es una blasfemia. La bestia tiene nombre de blasfemia. ¿Ok? Entonces, mantengan eso allí, porque ahora vamos a ver qué otra cosa es blasfemia. Y para esto vamos a ir a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Dice el versículo 5 en adelante. Cuando vio Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones diciendo: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? A Jesús lo acusaron otra vez de ser blasfemo. ¿Por qué? Porque él dijo: tus pecados te son
perdonados. Ahora vuelvo a preguntar, ¿era Cristo blasfemo? ¿Por qué no era blasfemo? Porque Él tenía el poder de perdonar los pecados. Dice el versículo 8, Jesús, conociendo lo que ellos pensaban en su corazón, les dijo, ¿por qué tenéis esos pensamientos en vuestros corazones? Es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Había sido paralítico de nacimiento. Ahora, cualquiera puede decir, te perdono los pecados. Pero si él era un blasfemo, ¿cómo iba a poder hacer andar un paralítico si ese poder solo viene de Dios? Y le dijo al paralítico, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó enseguida y salió delante de todos andando. Esa fue la prueba de que Jesús tenía poder de perdonar los pecados, porque así como pudo levantar al paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, a él lo acusaron de blasfemia, porque lo veían solo como hombre, y ningún hombre tiene el poder de perdonar pecados, sino solo Dios. Léanlo otra vez. Marcos 2, versículo 7. Porque este hombre habla así. Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que cualquiera que diga que tiene el poder de perdonar los pecados, pues es un blasfemo. Vamos a ver entonces lo que este poder que surge de entre los cuernos de Europa, y aquí estoy pasando todo lo que ya vimos antes, lo que ya repasamos, ¿ok? En la presentación. Recuerden que la bestia, y voy a regresar un poquito allí, la bestia tenía 10 cuernos, la cuarta bestia que es Roma, que domina el mundo desde el 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Y esta bestia, que tiene 10 cuernos, representan los 10 reinos en los cuales se dividió el Imperio Romano. Alamanes, burgundios, francos, lombardos, sajones, suevos, visigodos, érulos, vándalos y ostrogodos. Esas fueron las tribus bárbaras que invadieron el Imperio Romano y lo desmembraron en 10. Pero decía Daniel capítulo 7 y versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, delante del cual fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, blasfemias. Aquí está el poder que habla blasfemias. Tras ellos, tras los cuernos, se levantará otro que será diferente de los primeros y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Ahora, ¿quién es este cuerno pequeño que crece entre medio de los 10 cuernos en los cuales se divide el Imperio Romano? ¿Ok? Echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Quién es este cuerno pequeño? Es el próximo poder que va a dominar el mundo, que en Apocalipsis se le llama la bestia, que habla blasfemias y tiene 10 cuernos. En el libro La Iglesia y las Iglesias,
Es un libro católico que cuenta la historia de la Iglesia Católica y cómo surgieron las demás iglesias. Pero en la página 42 dice: de las ruinas del Imperio Romano, gradualmente surgieron un nuevo grupo de estados o naciones cuyo foco central era la Santa Sede. Por lo tanto, inevitablemente surgió una nueva posición diferente de las anteriores. En Roma, un poder político, pero también un poder religioso. Lavanca, profesor de historia de la Universidad Pontificia de Roma, dice: a la sucesión de los césares, de los emperadores romanos, siguió la sucesión de los pontífices en Roma. El trono que dejó Constantino al trasladar la capital a Constantinopla fue entregado al pontífice romano. La transferencia de la residencia del emperador de Roma a Constantinopla había de dar un golpe bajo al prestigio de la ciudad de Roma, y cualquiera pudiera haber predicho su rápido declinamiento. Pero el desarrollo de la Iglesia, y aquí se refiere a la Iglesia católica, y la creciente autoridad del obispo de Roma, el Papa, le dio a esta ciudad una nueva oportunidad y la transformó de nuevo en capital, esta vez del mundo religioso. Es decir, ahora Roma vuelve a ser capital del mundo, pero capital del mundo político religioso, dominando las naciones de Europa. Un poder político universal, pero también un poder religioso universal. Todas las naciones de Europa se le sometieron. Aquí pueden ver ustedes al obispo de Roma, al Papa y todos los reyes de las naciones de Europa inclinándose delante de él. Dice la historia general de Myers: bajo el pontífice romano se cumplió la aseveración de que los demás reyes eran simplemente sus vasallos. Es decir, estaban bajo el control del obispo de Roma. Todos los demás reyes de Europa, Francia, Alemania, Italia, Burgundia, España, Portugal, todas las naciones de Europa, por 1260 años estuvieron bajo el control del nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Cristiano, el obispo de Roma, el Papa. Casi todos los reyes y príncipes de Europa juraron fidelidad y sujeción al obispo de Roma. Y otra vez Roma llegó a ser la señora del mundo. Otra vez recibió el poder. Ahora Daniel 7:25 decía: hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Comparemos este poder que se le llama el cuerno pequeño en Daniel con la bestia que estamos viendo de Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus patas como de oso y su boca como de león. Qué interesante. Del imperio griego hereda la religión griega, la filosofía griega. ¿Y qué creían los griegos? En la inmortalidad del alma, que cuando uno se muere, el espíritu sale del cuerpo y sube al cielo. Y eso enseña Roma
hasta el día de hoy, cuando la Biblia enseña que los muertos están dormidos y nada saben, esperando hasta el día del juicio, cuando Dios los resucite. Así que hereda de las naciones anteriores esas doctrinas falsas. De Medo Persia va a heredar, ¿se acuerdan cómo era la ley de Medo Persia? De los romanos hereda la manera como se gobierna el mundo. Hay un jefe supremo que es al mismo tiempo líder político y líder religioso. Igual que en Roma, los emperadores romanos, que se hacían adorar como si fueran dioses. De Grecia hereda las doctrinas de la inmortalidad del alma, que cuando los muertos mueren ascienden al cielo. Y por eso los griegos tenían una cantidad de dioses que habían sido hombres primero y luego llegaron a ser dioses. Y así Roma papal hereda la doctrina de la inmortalidad del alma. De los medo-persas heredan la doctrina de la infalibilidad papal. El jefe de la religión y de Estado, la palabra que él dice no puede ser cambiada, como ley de Medo y Persia. Hasta el día de hoy se usa la frase, es como ley de Medo Persia que no puede ser alterada. Lo que decía el líder político religioso era como palabra de Dios. Y de Babilonia hereda todas las fiestas paganas. Todas las fiestas paganas las hereda de la antigua Babilonia. Esa es Roma papal. Y veamos ahora lo que representa la blasfemia. El Papa León XIII declaró: nosotros, los papas, ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Eso es blasfemia. We hold upon this earth the place of God Almighty. Papa León XIII. Nosotros sostenemos, ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. En la Enciclopedia Católica Pronta Biblioteca, bajo el artículo Papa, esta es la Enciclopedia Católica, el volumen 2, la página 26, dice: el Papa es el vicario de Cristo, solo soberano de los fieles. El Papa es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso ostenta una triple corona, como Rey del cielo, de la tierra y del infierno. Solo el Papa es llamado Santísimo porque es el único que legítimamente es santo. El Papa es de tan grande dignidad y exaltado que no es un simple hombre, es como el mismo Dios. El vicario quiere decir el representante de Dios en la tierra. En el mismo artículo, Papa, en la Enciclopedia Católica, lo estamos leyendo directamente de la Enciclopedia Católica, dice: el Papa es de dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. Es decir, no hay nadie por arriba de él. Él es supremo Dios en esta tierra. Solo el Papa merece ser llamado Santísimo, o como se le llama, Santo Padre, porque únicamente Él es el vicario
vicario de Cristo. Vicario quiere decir el que toma el lugar de Cristo. Manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. El Papa es el único que legítimamente es santo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Mateo 23:9, el Señor Jesús declaró: no llaméis Padre a ninguno en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y Mateo 18:17, ¿por qué me llamas santo? Ninguno hay santo sino uno, Dios. Pero no solamente se hace llamar santo, pero también Padre. O sea, Santo Padre o su santidad, cuando el Señor Jesucristo dijo que solo hay uno santo, que es Dios. Pueden leer también en Apocalipsis, capítulo 15. Apocalipsis 15, dice el versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Solo el Rey del cielo es santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Pero también la Enciclopedia Católica dice que Él es monarca divino, emperador supremo, y le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. En la página 28 del artículo Papa de la Enciclopedia Católica dice que el Papa es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores y el Rey de reyes. Ustedes ven cómo este poder que surge de Roma lleva nombre blasfemo. Se hace igual a Dios. De allí que el Papa ostenta una triple corona. La triple corona del Papa es un gorro que tiene 3 diademas. Por cierto, cuando fue coronado en el año 538, fue coronado con las 3 coronas de los 3 reyes que fueron vencidos en Europa porque no se sometieron al obispo de Roma. ¿Se acuerdan que leímos que iba a arrancar 3 cuernos? Esos 3 cuernos fueron los vándalos en el 530. Fueron vencidos. Los érulos fueron vencidos en el año 534. Y los ostrogodos, que gobernaban y tenían su capital en Roma, fueron vencidos por el ejército de Belisario, el ejército católico al mando del general Belisario, el 11 de febrero del año 538. Y en ese año fue coronado el obispo de Roma como cabeza ahora del Sacro Imperio Romano Cristiano. Imperio, porque todas las naciones ahora le estaban controladas, y las 3 que no se le sometieron fueron vencidas. Se lo coronó con las 3 coronas de los reyes que fueron vencidos. Solo que la Enciclopedia Católica dice que el Papa tiene una triple corona porque es Rey del cielo y Rey de la tierra y Rey del infierno. Imagínense, se le llama Rey del cielo. O sea que el Papa también reina en el cielo. Entonces, ¿qué hace Cristo en el cielo? ¿Qué hace el Padre en el cielo? ¿Qué hace el Espíritu Santo, que fue el representante, el vicario de Cristo que Él dejó en esta tierra? Todos esos son nombres blasfemos. Además,
dice la Enciclopedia Católica, la superioridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles del cielo, pues el Papa es mayor que los ángeles. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 13 hablando de la bestia? Dice el versículo 6, abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Los que moran en el cielo son los ángeles. Miren lo que dice la Enciclopedia Católica, que el Papa es superior a los ángeles del cielo, de manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, entiéndase la fe católica, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. Así que el Papa puede excomulgar a los ángeles del cielo, porque él tiene tan grande dignidad y poder que forma con Cristo uno y el mismo tribunal. Pero cuando Cristo dijo, el Padre y yo uno somos, lo quisieron apedrear por blasfemo. Y aquí está un hombre que dice que él y Cristo son uno y el mismo tribunal. Son blasfemias. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Escuchen, el obispo de Roma usurpó el título de Dios Padre haciéndose llamar Santo Padre. Usurpó el título de Cristo haciéndose llamar Sumo Pontífice, porque el único pontífice que intercede por nosotros es Cristo Jesús. Pero él se adjudica el ser sumo pontífice y usurpó la posición del Espíritu Santo, porque Cristo dijo, no los dejaré solos, les envío el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Y ahora él dice que él es el representante de Cristo, el Papa. Se robó el título de Dios Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. No estamos hablando de un individuo, estamos hablando de una sucesión de individuos. Desde el año 538 en adelante hasta el presente. El Papa tiene tan grande autoridad, dice la Enciclopedia Católica, y poder que puede modificar, explicar, interpretar o abolir aún las leyes divinas, las leyes de Dios. Y ya vimos que también blasfemia es, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? El libro de San Alfonso de Ligorio, el oficio del sacerdocio, en la página 47 dice, en verdad no es exagerado decir que en virtud de su oficio sacrosanto, los obispos y sacerdotes somos otros tantos dioses en la tierra, porque lo que solo Dios puede hacer es perdonar los pecados. El sacerdote lo hace por delegación de autoridad dada por el Papa, perdonando los pecados. ¿Okay? San Alfonso, el oficio del sacerdocio, página 49 ahora. Y aquí cita al Papa Inocencio III. El Papa Inocencio III dice, el sacerdote ocupa el lugar de Cristo, pues al decir, ego te absolvo a peccatis tuis, perdona el pecado, cosa que solo Cristo puede hacer.
El sacerdote es, por consiguiente, Dios en la tierra. Fíjense qué razonamiento. Si solo Cristo perdona los pecados y el sacerdote perdona los pecados, dice San Alfonso o el Papa Inocencio III, entonces si solo Cristo puede perdonar los pecados y el sacerdote también los perdona, el sacerdote tiene que ser Cristo. Qué lógica, ¿verdad? Yo diría, si solo Cristo puede perdonar los pecados y el sacerdote dice que perdona los pecados, es un blasfemo. Es un blasfemo. Pero aquí dice, no, es como Dios aquí en la tierra. No solamente esto iba a ser este poder. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y efectivamente, el papado se encargó de alterar la ley de Dios. Quitó el segundo mandamiento de la ley de Dios que habla de las imágenes y cambió el cuarto mandamiento que habla del Santo Sábado. Sí, el primer mandamiento en la Biblia dice: yo soy Yahvé tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. En el catecismo, el Papa le puso amar a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento. Segundo mandamiento, no jurar su santo nombre en vano. Y tercer mandamiento, santificar las fiestas. Y cuarto mandamiento, honrar a padre y madre. Pero ¿cuál es el problema? Que en la Biblia el primer mandamiento identifica el nombre de nuestro Dios. Yo soy Yahvé, tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Pero el segundo mandamiento dice cómo adorar a ese Dios. No te harás imágenes, ni te postrarás delante de las imágenes. Pero ese mandamiento fue quitado del catecismo. Y el tercer mandamiento que dice no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, le pusieron no jurar su santo nombre en vano, pero lo pasaron a segundo porque se eliminó el mandamiento de las imágenes. Y el cuarto pasó a ser el tercero. En la Biblia el cuarto dice acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero en el catecismo dice santificar las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Las que Roma estableció como fiestas heredadas de Babilonia. La fiesta del nacimiento de Jesús, un 25 de diciembre, que no es cuando Cristo nació, y ahora le llaman Natividad. La fiesta de todos los santos y de todos los difuntos, el 1 y 2 de noviembre, fiesta pagana del Día de Todos los Dioses. La fiesta de la Asunción corporal de la diosa babilónica Ishtar al cielo, 15 de agosto. Hoy en día esa es la fiesta de la Asunción de la Virgen, 15 de agosto. El domingo, como día de reposo en lugar del sábado, es fiesta pagana, el día de adoración al Dios Sol. Pero la Enciclopedia Católica dice, el Papa tiene el poder de cambiar los tiempos y abolir las leyes, dispensar lo que él quiere hacer a un lado, lo que él decida, aún las leyes de Jesucristo. Ahora, esto es tremendo. Y siendo que la controversia final gira en torno a la adoración, porque el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar. Y el tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y recibe su marca en la frente o en la mano. ¿Qué poder terrenal religioso dice que tiene el poder de cambiar la ley de Dios? Lo acabamos de leer, el obispo de Roma. Y la revista de la Iglesia Católica de Santa Catarina
del 21 de mayo de 1995 lo confirma. Tal vez el asunto más atrevido, el cambio más revolucionario que la Iglesia alguna vez haya hecho, ocurrió en el primer siglo. El día santo, el sábado, fue cambiado del sábado al domingo, no por ninguna instrucción de las Escrituras, sino por la percepción del propio poder de la Iglesia. Es decir, la Iglesia cree que tiene el poder de cambiar las leyes de Dios. La gente que piensa que las Escrituras deberían ser la única autoridad, lógicamente tendrían que ser adventistas del séptimo día y guardar el sábado. Eso lo dice la misma revista católica. Ahora, el católico a lo menos es consistente con lo que cree. Fíjense lo que voy a decir, y esto espero que nadie se me vaya a ofender con lo que voy a decir, pero a lo menos el católico es consistente con su fe, con su iglesia y con su doctrina. ¿Por qué? En primer lugar, el católico cree que el Papa tiene el derecho de cambiar la ley y poner lo que él quiera, y que lo que él habla es infalible. Eso se llama el dogma de la infalibilidad papal. Eso fue proclamado en el Concilio Vaticano II, que cuando el Papa habla a la Iglesia como maestro de la Iglesia, lo que él dice no puede errar. Imagínense que un hombre diga que él no se equivoca, como si fuera Dios. Entonces, el católico que cree que el Papa es el representante de Dios y que él es infalible y que él puede cambiar las leyes, pues no tiene ningún problema con guardar el domingo, porque lo manda la Iglesia, lo manda el Papa. El problema está con los que dicen que la Biblia es su base. Y este es el mundo protestante. El mundo protestante no se sujeta al obispo de Roma, se sujeta a la palabra de Dios. Y la base del cristiano no católico es la palabra de Dios. Entonces, el católico es consistente con su doctrina porque acepta el domingo, porque el Papa dice que hay que guardar el domingo, y para el católico él no está desobedeciendo nada, porque está obedeciendo lo que manda la Iglesia y lo que manda el Papa. El problema es con el protestante, porque el protestante dice: nosotros no nos sujetamos a lo que dice el Papa. Para nosotros, la base es la Biblia y solo la Biblia. Pues si decimos que la Biblia es nuestra base, por eso no creemos en un mediador, por eso no creemos que el Papa puede perdonar los pecados, por eso no creemos en adorar imágenes, porque la Biblia lo prohíbe. ¿De dónde sacan entonces los protestantes que hay que respetar el domingo? Si usted le pregunta a un protestante, ¿por qué tú vas a la iglesia en domingo? Si tú le preguntas a un católico, el católico no tiene problema en decir: porque eso es lo que la iglesia me manda. La misa es en domingo y el Papa dijo que debemos ir los domingos a la misa y punto. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Dies Dominis, Día del Señor, él dio una encíclica en el año 1998. Aquí la tengo más adelante en la presentación, donde el Papa dice: la Iglesia tuvo a bien cambiar, en honor de la resurrección de Cristo, el día de reposo, el sábado, por el primer día de la semana, el domingo, en honor a que Cristo resucitó en domingo. El Papa lo dice y la Iglesia hace lo que dice el Papa. Pero nosotros nos basamos no en lo que dice un hombre, sino en lo que dice Dios en su palabra. ¿Y dónde en la Biblia dice
que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Ahora les hablo a mis hermanos, no los católicos. Los católicos tienen que escoger a quién van a servir y a quién van a obedecer y en quién van a creer, si en la palabra de Dios o si en un hombre que dice ser Dios en la tierra. En eso tienen que escoger. Pero les hablo ahora a los protestantes. Si tú dices que la Biblia es tu base, ¿de dónde sacas que hay que ir el domingo a la iglesia? Ah, pero es que Cristo resucitó en domingo. ¿Y dónde dice la Biblia que porque Cristo resucitó en domingo hay que guardar el domingo? ¿Dónde está en la Biblia? No está en la palabra de Dios. Si Cristo hubiera querido cambiar el mandamiento que Él estableció desde la creación del mundo y ahora hacer que se guarde el domingo porque Él resucitó en domingo, Él lo hubiera mandado en su palabra. Él se lo hubiera dicho a sus apóstoles. Lo hubiera dejado escrito. Pero no hay tal mandamiento. La lógica es la que se usa cuando dice, bueno, guardamos el domingo porque Cristo resucitó en domingo. Pero usando la misma lógica, podríamos decir, bueno, ¿y por qué no guardamos todos los viernes? Porque Cristo murió un viernes. Si vamos a guardar todos los domingos porque Cristo resucitó un domingo, ¿por qué no guardamos todos los viernes? Porque Él murió un viernes. ¿Qué es más importante, su muerte o su resurrección? Obviamente las dos, pero no puede haber resurrección si no hay muerte primero. O sea, no existiría la resurrección si Él no hubiera muerto. Y Él murió un viernes. Se desangró gota a gota, colgado en una cruz un viernes. Y fue esa sangre derramada por nosotros la que nos limpia del pecado. Él pagó el precio de nuestra redención, muriendo en la cruz un viernes. Si Cristo no hubiera muerto, tú y yo estaríamos perdidos. Es más, Él podría haber resucitado, pero si no hubiera muerto en lugar nuestro, pagando la deuda de nuestro pecado, de nada serviría su resurrección. Es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿por qué no guardamos también todos los viernes? Porque Él murió un viernes. Porque no se trata de guardar el día que Él murió, ni tampoco el día que Él resucitó. Lo que hay que guardar es el día que Él guardó, el día que Él bendijo, el día que Él santificó, el día que Él apartó desde la creación del mundo. Cristo terminó la obra creadora un viernes y descansó el sábado. Y dice la Biblia que Él bendijo el séptimo día y lo santificó. Así que Él, que es el creador, terminó la obra creadora. Todo lo que Él creó lo hizo en 6 días. Y el séptimo día lo bendijo y lo santificó. Eso está desde la creación del mundo. Miren lo que dice el 4º mandamiento de la ley de Dios. Éxodo capítulo 20 y versículo 11. Porque en 6 días creó Dios el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de sábado y lo declaró santo. Cristo terminó la obra creadora un viernes y reposó el sábado. Pero cuando vino a redimirnos, también terminó su obra de redención. Pagó el precio de redención un viernes. Terminó lo que Él había venido a hacer, que era redimirnos, un viernes. Clavado en la cruz, a las 3 de la tarde, un viernes, exclamó, consumado
es. ¿Y qué quiere decir consumado es? Terminado, hecho, completado, acabado, finiquitado. Consumado es. Y reposó en la tumba todo el sábado. Todo el sábado estuvo descansando en la tumba. Y el primer día de la semana resucitó. Entonces, nosotros guardamos el sábado porque Jesús guardó el sábado. Porque los apóstoles guardaron el sábado y porque Él nos mandó a guardarlo. Hoy hemos visto el surgimiento de ese poder llamado la bestia, que se atrevió a hacerse igual a Dios, se atrevió a blasfemar contra Dios tomando el lugar que solo a Dios le corresponde y se atrevió hasta a cambiar la santa ley de Dios que Cristo escribió con su propio dedo. Hoy hemos visto también que ese poder se va a unir con los gobiernos de la tierra para perseguir al pueblo de Dios. Y ese es el tema de mañana. Mañana vamos a ver cómo el rompecabezas se pone junto con los tres poderes, el dragón, la bestia y el falso profeta, para perseguir al pueblo de Dios. ¿De qué lado vas a estar tú? ¿De qué lado te vas a poner? Cuando venga esta tribulación tan terrible donde el pueblo de Dios será perseguido, anoche vimos que se le va a permitir a la bestia que haga guerra contra el pueblo de Dios y sean vencidos. ¿Vas a estar del lado de Cristo o del lado de la bestia? La bestia tiene un día que es la señal de que él tiene el poder de cambiar la ley de Dios. Cambió el sábado por el domingo. Y todo aquel, a sabiendas que el sábado es el día del Señor, bendito y santificado desde la creación del mundo, sigue en obediencia y en lealtad a ese poder que dice que es igual que Dios porque se atreve a cambiar la ley de Dios. Todo aquel que a sabiendas siga con el falso día de descanso establecido por el papado, le está rindiendo homenaje a aquel que se dice igual a Dios. Escogeos hoy a quien sirváis. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El mensaje del primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia, la falsa religión. Y el mensaje del tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Vamos a seguir a Cristo o vamos a seguir al anticristo? ¿Vamos a seguir al Cordero o vamos a seguir a la bestia? ¿Vamos a seguir al Hijo de Dios o vamos a seguir al hombre que se hace igual a Dios, siendo hombre? Nosotros somos los que tomamos esta decisión, pero cuando llegue el momento crucial de la gran tribulación, será demasiado tarde para escoger a quién servir. Hoy es el momento de tomar esa decisión. Que Dios te ayude a tomar esa decisión hoy. Tú sabes que cuando uno escucha el mensaje de Dios y nos queda claro en nuestro corazón, y sin embargo no tomamos una decisión, y a sabiendas seguimos haciendo algo,
que no es la voluntad de Dios, nuestro corazón se endurece y nuestra conciencia queda adormecida. ¿Por qué? Porque sabemos lo que es correcto y no lo hacemos. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces Dios nos va a llamar a cuentas. Y hoy nos ha puesto por delante claramente su verdad y a quién serviremos. Por eso la Biblia dice, no adores a la bestia, no recibas la marca de lealtad a la bestia. Los únicos que van a ser protegidos son los que tengan el sello o la señal de Cristo, el sello del Dios vivo en sus frentes. Mañana vamos a hablar de eso. Vamos a ponernos en pie en esta hora. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos fortalezca para hacer su voluntad, para seguirlo a Él, para obedecerle tan solo a Él. Termino leyéndoles este pasaje. Dice así: mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, para que te vaya bien y que vivas y seas multiplicado. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tus hijos, amando a Jehová tu Dios, atendiendo y obedeciendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y la prolongación de tus días. ¿Tú quieres salvarte tú y quieres que tus hijos se salven? Aquí está lo que tienes que hacer. Sigue al Señor, sigue sus mandamientos, obedécele a Él, escúchalo a Él y dile: Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú me mandes que yo haga. Hay alguien aquí en esta noche que quiere decir: Pastor Gambetta, ore por mí. Yo entiendo el mensaje del Señor. Entiendo su voluntad. Amén. El Señor te bendiga, mi hermana. Alabado sea su nombre. Señor te bendiga a ti también. Alguien más que aún no ha tomado la decisión de seguir al Señor. Amén. El Señor te bendiga a ti también. Alabado sea su nombre. Qué bonito es ver estas decisiones. El Señor dice: el que a mí viene, yo lo recibo. No lo rechazo, no lo echo fuera. Y el Señor te acepta. Puede ser que en el pasado, por ignorancia, o quizás por falta de decisión, le faltamos al Señor. Pero hoy es el día de tu decisión. Hoy es el día de tu salvación. Vamos a orar que el Señor bendiga estas decisiones tan importantes y también a aquellos que nos ven por la pantalla y les ha quedado claro lo que Dios les demanda, que en esta hora puedan tomar la decisión de seguir a Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo y Dios nuestro, a través de Jesucristo, nuestro intercesor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, te agradecemos por esa sangre preciosa que fue derramada para cubrir la deuda de nuestro pecado. Te agradecemos porque conocemos tu palabra, tu ley, tu voluntad. Queremos ser hijos obedientes porque te amamos. Y porque tú dices: si me amáis, guardad mis mandamientos.
Queremos seguir los mandamientos de Dios y no los mandamientos de los hombres, ni aun si ese hombre dice tener tanto poder que hasta puede cambiar la ley de Dios. Nosotros sabemos que nuestro Dios no cambia y por eso queremos seguirle a Él. Tú has visto, Señor, las manos que se han levantado en esta hora. Son hijos sinceros tuyos que quieren hacer tu voluntad. Todos los que estamos aquí hemos tomado la decisión de serte fieles hasta el mismo fin. Bendice a aquellos que también a través de la pantalla, al escuchar este tema en esta hora, están tomando decisiones para vida eterna, y séllalos con el sello del Dios vivo, el sello que demuestra que somos obedientes al Creador y Dios del cielo y de la tierra. Danos tu bendición, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.